ayer publicó una presentación de no sé qué tema era, pero entraba tipo también cosas de física. No sé si me pueden confirmar si ha pasado. Ya. ¿Y qué tal? ¿Le entendieron a la ingeniería ese tema? Porque no entiendo eso. Creo que no es de la materia. Bueno, no debería entrar en la materia. No, ¿qué opinan ustedes? ¿Alguien tiene algún reclamo o está conforme con cómo está avanzando la ingeniería? ¿Le entienden a la ingeniera? Les pregunto para así yo pasar, por ejemplo, para explicarles un poco más a fondo, o si le entienden, entonces lo que haría es eh, empezar a hacer los ejercicios directos sin explicarles tanto sobre, eh, sobre, no sé, los fundamentos que tienen. No se entiende también. ¿Ya? Sí, ¿qué dicen? Porque que pasa el caso de que no le preguntan a la ingeniera, no sé, tal vez cada uno tendrá sus razones y se quedan con la duda. Entonces, en los ejercicios, al hacer yo solo ejercicios, también se tendrían que quedar con la duda si es que en teoría no han entendido. Y sin ningún problema, entonces yo simplemente avanzaría a los ejercicios suponiendo que ustedes ya saben bien la parte teórica y yo directo haría solo ejercicios y no sé, eh, decía yo eso que dicen los demás. Ya, nadie responde. Voy a empezar a compartir para avanzar. Sí, sería que expliques toda la parte teórica porque ya nos explicó. No, toda la parte práctica, diré, Ausi. Ya nos ha explicado casi toda la práctica teórica, la ingeniera. Ya. Hoy día vamos a hacer ejercicios sobre circuitos. Ayer seguro avanzaron circuitos, ¿no? Que son, no sé, mallas, Telen y moto. A ver, por el tiempo eh, vamos a tener que hacer a 2 ejercicios o un ejercicio por tema. Así que ya empezamos. Sobre el problema de ayer de que no se podía tanto explicarles en una pizarra virtual, estaba buscando otra manera y he encontrado una forma desde el celular, así que a ver cómo nos va. Y es justo esto lo que les estoy presentando desde la pantalla de mi celular. En las 2 salas creo que sí, se debería ver en las 2 salas la presentación. Ya, entonces vamos a hacer un circuito simple donde solo vamos a usar la ley de Ohm y resistencias en serie.
Ya. Ya, este sería nuestro primer ejercicio. Y lo único, bueno, lo que nos pediría el ejercicio es la corriente. Lo voy a dibujar una corriente en el sentido horario. Me preguntan si está grabando la clase. Alguien debería estar grabando. No sé quién era el que grababa. ¿Y está ahí la persona que tenía que grabar? Bien. ¿Está bien? Entonces sí, están grabando, lo van a subir al grupo, yo creo después. Ya, aquí vamos a aplicar entonces la ley de Ohm, la que dice que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Ya. Esta sería la ley de Ohm. Simplemente podemos hacer aquí una reducción de resistencias. Podríamos sumar, como están en serie, las resistencias se suman. Así que sumando nos van a quedar solo una resistencia equivalente. Sumamos todas las resistencias, serían 20, 30, 45. Bien, la fuente sigue siendo de 90 voltios.
la cociente en el mismo sentido y reemplazamos. Necesitamos la cociente en este caso. La cociente va a ser voltaje sobre resistencia. El voltaje es 90 voltios, la resistencia 45. Ahí ya tenemos la cociente. Ahora, para el voltaje en los 20 voltios, tendríamos que regresar. No sé si alguien ya calculado esto. 2. Ya, 2 Dale amperios. 2, Auxi. Ya, 2 amperios entonces. Ahora ya tenemos la cociente. Esa misma cociente es la misma cociente para el primer circuito que hicimos, el que está al principio. Así que nos pide el voltaje en los 20 voltios. Esta cociente va a ser la misma para las resistencias de 10 ohmios, la de 5, la de 2, la de 8 y la de 20. La cociente está circulando en toda esa malla. Así que si ya tenemos, por ejemplo, necesitamos el voltaje para 20 voltios o para la resistencia de 20 ohmios. Así que vamos a reemplazar en la fórmula. La cociente dijimos que es la misma, porque pasa por ahí. La cociente sería 2. Dos por la resistencia por 20. Y esto nos da 40 voltios. Okay. Ya. 40 voltios sería el resultado. Y sí, entonces ya de la misma forma se puede sacar el voltaje en cada resistencia. Ahora vamos por un siguiente ejercicio. En este caso vamos a hacer un ejercicio de las leyes de cocientes de Kirchhoff y leyes de voltaje. Ya, supongo que se entiende todo. Ahora, vamos a hacer un LBK, entonces, las leyes de voltaje de Kirchhoff y en un lazo o una malla, esto se hace, así que vamos a, voy a hacerlo con otro color. Yo voy a elegir este lazo. Ese lazo.
Entonces hago mi sumatoria, le voy a dar aquí un signo por el momento a esta resistencia. Un signo más y menos. Ahora voy a analizar entonces. En estas dos empezamos por la fuente. Si yo vengo en ese sentido, ahí, entonces empezaría por, aquí le falta un signo negativo a la fuente, empezaría por el lado negativo de la fuente, va a ser menos 18. Y se va a ir a la resistencia. Como empieza con el lado positivo, entonces más. No podemos hacer directamente poner la resistencia porque estamos hablando de voltajes. Así que yo lo voy a usar como el voltaje de 6 ohms. Y las leyes de voltaje de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de los voltajes va a ser siempre iguales a 0. Así que lo igual a 0. Y aquí ya puedo despejar el voltaje de 6 ohms. Va a ser igual a 18. voltios. Ya, hasta ahí tenemos, entonces, se me olvidó poner lo que nos pide el ejercicio. Vamos a pedir el valor de la fuente de X y también una corriente que sea en este sentido. Y entonces, de aquí ya podemos sacar la corriente también. Si ya tenemos el voltaje en la resistencia de 6 ohmios, espero que pueda entrar. Ya. Les decía, ya que tenemos el voltaje en la de 6 ohmios, tenemos la resistencia, entonces podemos hallar la corriente. La corriente, esa es la fórmula, ¿no? Entonces, despejamos sobre la resistencia de 6 ohms. Ahí nos da el resultado. Ahora, para el voltaje de X, podemos hacer también aquí nos falta un dato. Sí, nos falta un dato al ejercicio. Le voy a poner a la resistencia de 5 ohms, le voy a poner 10 voltios. Okay. Ya, en este caso también ya haríamos otras leyes de voltajes. También otro LDK en el último lazo. En todo este último. Ahora haríamos lo mismo que al principio. Vamos a sumar los voltajes. Así que, no sé, ustedes le pueden dar el sentido que quieran, no importa, siempre va a dar igual. Ahora me voy a dar en el otro sentido. Voy a empezar por la fuente, entraría por menos Bx. Va a entrar por menos el voltaje de esa resistencia y
más el voltaje de la resistencia de 6 ohms, y dijimos que era 18 voltios. Lo igualamos a 0 y de aquí ya podemos despejar Vx. Ocho voltios. Ya. Este sería entonces el segundo ejercicio. Ahí acabaría. Así se usan las leyes de voltaje. Se puede usar en cualquier tipo de lazo que queramos. A ver, ¿qué más? Una aclaración sobre esto es que los voltajes en paralelo siempre van a ser iguales. Por ejemplo, este voltaje de aquí, su paralelo es este, y tiene otro paralelo que es este de aquí. Así que como están en paralelo van a ser siempre iguales. Por eso es que el resultado nos dio 18 voltios al principio. No hay necesidad de hacer un análisis en las leyes de voltaje de Kirchhoff. Directamente tendríamos que suponer que los 18 voltios de la fuente del principio van a caer en las resistencias de 6 voltios. Esto también tienen que tener en cuenta que no puede haber entre medio unas resistencias, por ejemplo, en esta parte de aquí. Esto no puede haber, tiene que ser sí o sí, tendría que ser en paralelo, no tiene que haber otras resistencias de por medio. Eso les puede ayudar en los exámenes. Yo he visto en muchos exámenes que, suponiendo estas cosas, se acorta mucho el ejercicio. Ahora nos vamos a otro ejercicio. Y vamos a hacer hicieron resistencias en serie y paralelo con la ingeniera. ¿Alguien puede responder? Creo que sí. Ya, entonces vamos a hacer eso. Mira, todas estas son resistencias en ohms, no lo he puesto porque está difícil dibujar, pero ya está todo lo necesario, son ohms.
Lo que nos dice la pregunta es hallar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Entonces, sugerencia es empezar desde el final, de donde nos pide. Como nos pide en el lado izquierdo, AB, entonces vamos a empezar desde el final de las resistencias en paralelo, 40-40 y 20 y 60, desde ahí. Es una sugerencia. Así que, bueno, primero es de conocer si están en serie y paralelo. Aquí vemos que están en paralelo. Estas dos están en paralelo y aquí tenemos dos en paralelo. Vamos a hacer entonces la fórmula cuando hay dos resistencias en paralelo. Es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Ahora, cuando tenemos más de dos resistencias, podríamos aplicar o podríamos hacer esta misma fórmula. Me refiero cuando hay tres, por ejemplo, en paralelo, porque son solo para dos en paralelo. Si hay de tres en paralelo, podríamos usar esta misma haciendo primero dos y luego con el tercero. O también hay una forma o otra fórmula directa que sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Todo esto va a ser elevado a la menos 1. Si hubiera más de 3, simplemente aumentarían a su derecha más 1 sobre R4 más 1 sobre R5 y lo elevan a la menos 1. Esa sería otra fórmula cuando son más de 3. Y lo voy a usar para usar espacio. Esta parte. Ya, entonces empezamos con esas dos en paralelo. Y no sé, le voy a llamar a le voy a poner un nombre de R1. Entonces, ese es R1, esto va a ser R2. Entonces, para R1 va a ser 40 por 40 sobre 40 más 40 va a ser 80. Ya, creo que eso tendría que salir la mitad. Cuando son paralelos, creo que sale la mitad. Si alguien resolvió, puede confirmarme que esto es 20. Sí, correcto. Sí. Ya, entonces, ya. También se puede ubicar por eso, cuando son resistencias iguales, directamente le ponen la mitad. Ahora, en aquí cambiaría en el de abajo para la resistencia R2, cuando en este caso ya no va a ser igual, va a ser diferente. 60-80. A ver. Sale 15. Ya, gracias. Ya, tenemos las primeras dos. Esto entonces se resume en dos resistencias, toda esta parte. Lo que yo puedo hacer, se podría hacer, una vez hecho esto, ya se convierte aquí en dos resistencias.
Esto ya lo hacen mentalmente, claro, esto es para explicarles. Simplemente se vuelven así. Dijimos que una es 20 y otra es 15. Así que esta es 20 y 15. Se volvería así el circuito. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos en serie. Estas se volverían en serie. Y luego en paralelo con la de 90 ohmios. Y que lo sumamos, esto ya sabemos, 35. Tenemos 35 ohmios. Esa es resistencia en serie. Ahora, ese 35 lo vamos a hacer paralelo con la de 90 ohmios. O sea, le voy a llamar R3. A todo esto le llamo R3. Ahora, R3 va a ser igual a 90 por 35 sobre 90 más 35. Por favor, dicen. 25.2 Oxy. Ya. Ya, 25.2 ohmios. Entonces, este es el resultado. Ahora, voy a usar la parte de la derecha. ¿Qué nos quedaría entonces? Toda esta sería una resistencia. Ya tenemos solo una resistencia. Esta es la R3. A ver, para que se vea también mejor, lo usaré. Esta es 25.2. Ahora, ¿qué tenemos ahí? Y aquí tal vez a algunos les parezca confuso, pero si se dan cuenta, tenemos en serie a dos resistencias. Y aquí tenemos un punto, aquí es otro punto donde se conectan con otros hilos, podría decir, o con otros cables, tal vez. Y si nos damos cuenta, todo esto está en serie. Si está en serie, lo sumamos, ¿no? Esta va a ser mi R4, que sería 45.2. ohms. Ahora, esa resistencia de 45.2 va a estar en paralelo con la de 30 ohmios. Esta lo borro. Entonces, lo voy a llamar, o sea, cualquier nombre, R5. Va a ser 30 por 45.2. Esto es por 30 más 45, 2. 18.7 Oxy. Gracias. 18.7 ohmios, ya. Ahora, esta está con la de 30 ohmios. Entonces, como último circuito, voy a hacer este color. Vamos a usarlo. Se volvería ahora. Sí, este es 18.
18.7. Y finalmente tenemos una resistencias en serie. Lo sumamos y ya tenemos entonces. Directamente voy a colocar el resultado. La resistencia equivalente va a ser la suma de esos dos. 28,7 ohmios. Y ese es nuestro resultado. Bueno, la recomendación para este es que vayan dibujándolo. En este caso yo lo he gozado cada parte, pero ustedes dibujenlo en su hoja. Podrían hacerse otro dibujo ya más simplificado y la siguiente que lo simplifican, de nuevo lo dibujen para practicar. Así lo van a entender mejor. Porque si lo hacen, no sé, de memoria, tal vez podrían complicarse. Ya, entonces ahí acabaría este circuito. Nos vamos al siguiente. En el siguiente vamos a hacer un ejercicio de mallas. Ya, el ejercicio aquí nos va a pedir la cociente, esta cociente, le voy a llamar IX y que sea en este sentido. Ya, vamos a hacer primero de la forma más larga lo que siempre se explica y otra, una forma muy resumida. Les voy a enseñar. Que ya, la forma más larga, bueno, lo que siempre se hace es que nosotros estamos en mallas, ¿no? Así que vamos a hacer, tenemos dos mallas ahí, podemos ver los dos lazos. Nos vamos a dar una malla en el sentido oral, en este. Y el otro también en el mismo sentido. No importa también el sentido, pueden cambiarlo. Les aconsejo así, por la forma que les voy a explicar luego, que va a ser más fácil. Ahora, a cada malla le voy a dar un nombre a la cociente. O sea, malla va a tener un nombre, que va a ser I1 y 2. Generalmente se usa esos nombres. Estoy teniendo problemas con el lápiz. I1 y 2. Entonces vamos a analizar la primera malla.
para la malla I1. Ya. Aquí igual tenemos que suponer o le vamos a dar momentáneamente signos a cada resistencia. En este caso, para la I1, como estamos viendo en el sentido horario, a este le quedaría signo más y menos. A la de 50 ohmios también. Más y menos. Para la otra malla también le vamos a poner más y menos. Y como viene por abajo, aquí más y menos. También por este lado. Así. Ahora, ya analizamos la primera malla. Vamos a empezar por la fuente. Son como las leyes de voltaje de Kirchhoff. Vamos a hacer una suma de voltajes. Entonces empezamos por la fuente de menos 120. Ya, menos 120. El siguiente sería la resistencia. La resistencia tendríamos que tomarlo también como voltaje, pero si recuerdan, el voltaje es igual a la cociente por la resistencia, así que vamos a usar nosotros esto. La cociente sería la cociente I1 por la resistencia de 10. Lo voy a poner en otro orden. Primero el 10 y luego la cociente. Ahí. Ahora, ¿qué hacemos con la siguiente? En el siguiente, siempre se van a sumar en esta parte. Cuando vamos al siguiente, es suma, excepto en las fuentes. Hace rato, al principio, era una fuente. Por eso es que hemos empezado por el lado negativo, además que venía por este lado. Se entraba por el lado negativo. Muy bien. Ahora, aquí entonces ponemos la resistencia, la de 50 ohmios, y multiplicamos. Vamos a hacer una multiplicación de dos cocientes, porque hay dos cocientes. En el lado izquierdo está la cociente I1 y en el lado derecho la cociente I2. Así que va a haber siempre una suma o una resta de cocientes. Nos damos cuenta que es una suma si los dos estarían en el mismo sentido. Si están en diferentes sentidos, va a ser una resta. Y aquí vemos que están en diferentes sentidos, ¿no? La cociente I2 está, sube, ¿no? Y la otra está bajando, la cociente I1. Pero ahí ya sabemos que es una resta. Con eso ya decimos que es una resta. Ahora, el que va a ir primero siempre va a ser la malla donde estamos analizando. En ese caso estamos analizando la malla I1. Así que I1 menos I2. Esa sería la forma correcta de hacer. Y después no queda nada más, lo vamos a igualar a 0. Ahora, simplemente tenemos que simplificar todo esto y dejarlo para poner en las ecuaciones. Así que sumamos todas las cocientes y 1 sería 1061 menos 52 igual a el 120 se va a pasar al otro lado y ahí ya tenemos. Esta sería nuestra ecuación 1. Tenemos que hacer de la misma forma a la otra malla.
Entonces, lo voy a hacer aquí también. Bien, voy a volver esta parte del análisis. Ahora, vamos a analizar la malla 2 entonces, con negro. Empezamos de cualquier lado. Ya no voy a empezar desde la fuente, voy a empezar desde la más difícil, que es la del medio, tal vez, de analizar. Entonces empiezo con la de 50 ohms. Esta va a ser positivo siempre al empezar las resistencias. Estoy como pulsador ya 50. 50 y sabemos que es una suma o resta de cocientes, porque a los costados tienen cocientes, ¿no? Aquí multiplicamos entonces. Ya dijimos que era negativo porque cada cociente está en diferente sentido. Si estuvieran en el mismo sentido, van a ser una suma de cocientes. Entonces, aquí es el caso de que es una resta. La cociente que va a ir primero va a ser en la que estamos analizando. Estamos en la malla I2. Entonces, pongo la I2 menos la I1. Ahí termina. Más, vamos al siguiente. Más, la otra resistencia es 30. En este caso, no tiene dos cocientes, solo es una. Y 2. Y entramos por el lado positivo a la fuente de 50 voltios. Como no hay nada más, lo igualamos a 0. Y listo. Ahora también hacemos lo vamos a simplificar, ¿no? Sería aquí menos 50 y 1. ¿Qué más? Ahí 2 va a ser una suma. De 50. $82 igual a menos 50. Y tenemos la segunda ecuación. Esto lo ponemos en la calculadora y ya nos va a dar las cocientes. Ahora, les voy a enseñar la forma más fácil de hacer todo esto. Lo voy a borrar. Ya. Empezamos con la malla I1. Ahora pongan atención, por favor, porque lo voy a explicar una vez por el tiempo. Ya. En este caso, lo que vamos a hacer es sumar todas las resistencias que están en la malla que estamos analizando. Estamos en la malla 1 y vamos a sumar todas las resistencias que están en esa malla. Sería el 10 más el 50. Van a ser 60. Aquí 60. Y estamos empezando por la cociente I1. Ahora, para la otra, para el otro caso, esto lo vamos a sumar o restar, en este caso no sabemos. Aquí voy a poner, va a ser depende, si va a ser una suma o una resta. Ya, dijimos que al principio sumamos todas las resistencias. El otro paso sería, vamos a poner las cocientes que tienen
o las resistencias que tienen dos cocientes. Las resistencias que tienen dos cocientes, en este caso solo es una resistencia, que es la de 50 ohmios. Y lo que vamos a ver, entonces estamos en aquí. En aquí estamos. Ya, vemos si es positivo o negativo en aquí. Ya dijimos que es negativo porque se están cruzando. Como se cruzan, negativo. Y ponemos la resistencia que está ahí, que sería la de 50. Y la otra cociente, ya no en la que estamos analizando, sino la otra. Y 2. Ahora, esto lo vamos a igualar. Cuando ya no hay más cocientes que analizar, entonces lo igualamos y ahora sí buscamos las fuentes. Vamos a las fuentes y como está en el sentido horario, a la fuente le entra por el lado negativo. En esa parte ya no es complicado, ¿no? Lo pasamos al otro lado con positivo. 120. Y esta sería nuestra ecuación 1. Vamos a hacer lo mismo para la malla I2, para los que no han entendido. Para el 2. Ya, entonces, estamos ahora en la malla I2. Vamos a hacer lo mismo. Primero, sumamos las resistencias que están, voy a hacer con otro color que sea en rojo. Estamos en esa malla. Vamos a sumar las resistencias que estén en esa malla. Sería 50 y 30. Ahora, como estamos en la malla I2, entonces su cociente va a ser I2 también de todas esas sumas de resistencias. La suma de resistencias va a ser 80. Y I2, porque estamos en la malla I2. Bien, yo creo que se nota, no, tal vez no. I2. Ya, el siguiente paso. Esto también quiero decirles que siempre va a ser positivo el primer paso que hacemos. En este caso, este es el primer paso, positivo. Ahora, nos vamos, el otro paso, el paso que le sigue es buscamos las resistencias que tengan dos cocientes. Y las resistencias que tienen dos cocientes solamente tenemos uno en este caso, que es la de 50 ohmios. Esa de 50 ohmios, simplemente colocamos 50, ¿no? Colocamos 50. Va a ser positivo o negativo, eso ya depende en qué sentido van las dos cocientes. Como van en sentidos diferentes, o se chocan en este caso las cocientes, así que es negativo. ¿Y qué cociente va a ser esta? Va a ser 50 multiplicado por una cociente de, dijimos que iba a ser la otra cociente, ya no sería la cociente I2, sería la otra cociente que está al otro lado, es la cociente I1. Ahí nos queda entonces menos 50 y 1, más 82, y ya no tenemos más resistencias que se choquen con otras cocientes. Ya no tenemos más resistencias que analizar, así que lo igualamos a que buscamos si hay fuentes, y si no hay fuentes directamente lo ponemos 0, pero tenemos fuentes. A la fuente de 50 voltios le entra por el lado positivo la cociente I2. Como le entra por el lado positivo, se va a ir al otro lado con negativo. Y quedaría menos 50. Ahora sí, estas son las dos. Entonces, las dos ecuaciones.
Ahora, ¿alguien tiene dudas sobre esto? No sé si les parece más fácil, yo lo noto más fácil de esta forma. Solamente es entender lo que les estaba explicando. Si alguien tiene dudas sobre este método, el que les estoy enseñando ahora, pueden hablarlo, por favor. Nadie. Supongo que han entendido todos. Ya. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio también de mallas. No creo que acabemos, pero lo vamos a dejar, lo voy a dejar tipo de tarea para que lo hagan. Este mismo ejercicio que les voy a dar ahora va a entrar en la práctica, así que ya ustedes lo van a estar resolviendo y en la práctica lo van a copiar. Entonces, va así. Ya. Va así y voy a hacer una ecuación para que se ubique. A ver, vamos a hacer, no sé, sería una... Esta de aquí. Voy a analizar solo una malla. A esta le voy a llamar, no sé, tal vez que esta sea I3. Y ustedes le llamarán tal vez a este I1 y a esta I2. Estoy en la I3. Entonces, voy a hacer en toda esta parte de aquí. Ya, hacemos el primer paso, sumar todas las resistencias que están en esta malla. O sea, que están en todo esto. Sería 10, 50, 65. Voy a dejar espacio para las corrientes 1, y 2 y 3. Estamos en la corriente I3, entonces más o menos por este lado. Voy a hacer, ¿cuánto dijimos? 40, 50, 65. 65 y 3. Esta dijimos al principio, la malla que vamos a analizar siempre va a ser positiva. Ya, a esta les vamos a dar también el mismo sentido que a todos. Esto también es en sentido horario, esto también en sentido horario. Yo los pongo a todos en sentido horario porque cada vez que se choquen las corrientes siempre va a dar un signo negativo. Por ejemplo, al analizar estas dos va a dar negativo, al analizar esas dos también va a dar negativo. Bien, entonces sigo con... Bien, aquí se supone que hay un igual, ¿no? Hay un igual, nos falta la corriente I1 y 2. Entonces vamos para la corriente I2. Para la I2 está en este lugar, en la parte de arriba. Entonces voy a analizar esta de aquí. No, esa de ahí voy a analizar. Es una resistencia de 10 ohms. Ya voy a ponerlo en 10 ohms. 10. El signo
¿Qué signo es? Va a ser negativo. Si se dan cuenta, la I2 está viniendo en este sentido y la I3 está viniendo en este sentido. ¿Qué están haciendo? Se están chocando. ¿No? Va a ser, están en direcciones opuestas. Así que va a ser esta. Por eso les decía que yo lo pongo intencionalmente todas en sentido horario para que siempre me dé una de estas. Así que esto va a ser toda la vida es esto. ¿Qué más? La cociente. La cociente que ahora la que tenemos que poner es la otra cociente, ¿no? Ya no la cociente I3. Ya hicimos la cociente I3. La otra cociente es la cociente I2. Listo. Lo mismo hacemos para la cociente I1 sería, ¿no? Tenemos que fijarnos qué resistencias tienen dos cocientes. Y decimos una, que es esta de aquí, ya. Esa resistencia tiene dos cocientes. Otra resistencia que tiene dos cocientes es la del medio, esta de aquí. Así que empezamos. Esa resistencia es 40, ¿no? 40. Resistencia de 40. ¿Qué sigue? El signo. ¿Tiene signo positivo o negativo? Va a ser negativo, obviamente. Todas están en sentido horario, entonces negativo. ¿Qué cociente es la otra? La cociente I1. Listo. Ahora, buscamos si tiene fuentes. Tiene fuentes, si tiene una fuente, y si no tiene fuentes, es cero, ¿no? En este caso, esta fuente está entrando por el lado negativo. Aquí está entrando por el lado negativo. Entonces, al otro lado se va a ir con positivo. Sería 20. Y listo. Ahí tenemos la ecuación 3. Ya, esta es la ecuación 3. Y así. Lo mismo para las otras dos mallas, ¿no? Ahora, al meter al sistema de ecuaciones les van a salir tres cocientes. Esa es la tarea. Esto voy a meter en la práctica. Así que pueden adelantarse. Y una aclaración sobre lo anterior que nos pedía la cociente Ix. No vamos a ver eso. Vamos a terminar con eso, por favor, para que no tengan dudas. Ya. Imaginamos que la cociente I1 y 2 nos ha dado I1. Ya, tal vez aquí 15. Va a ser pequeño lo que nos va a dar. Esto está mal, pero es una suposición. 15 amperios y 2 amperios. No sé. Ahora, el ejercicio nos pide la cociente Ix en el sentido de que la cociente está yendo hacia abajo. Si está yendo hacia abajo, aquí, ¿no? Esa es la cociente Ix. Para hallar esa cociente, lo que se hace es analizamos las dos cocientes que tenemos al lado. Tenemos la cociente I1 y 2, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ver en qué sentido están yendo esas dos cocientes. La cociente I1 está viniendo en este sentido. Y la cociente I1, la cociente I2 está en el otro sentido. Está viniendo a ese lado, ¿no? Esa es la cociente I2. Ahora, para hallar entonces, primero, que esta cociente Ix va a ser una sexta, ¿por qué? Lo vamos a poner aquí, Ix. Va a ser igual. Ix va a ser igual, entre paréntesis, una
una suma o resta. Depende. Como estas cocientes se están chocando, va a ser una resta. Va a ser una resta. Ahora, ¿qué cociente va a ir primero? ¿Qué cociente va a ir después? Eso va a ser el sentido que coincida, la cociente que nos pide. En este caso, lo que está coincidiendo es esta. Esa es la que coincide, están en el mismo sentido. La cociente y y la cociente y1 están en el mismo sentido. Entonces, esa es la que tenemos que poner aquí. Y1 menos, ya sería la otra cociente. Y2. Ya, y así, y ahí tienen entonces la cociente y x. Ahora, ¿qué tal si nos pide la cociente en el otro sentido? Entonces ya lo analizan de la misma manera, ¿no? ¿Qué tal si es ya no bajando ix, sino subiendo? Entonces primero iría y2 menos y1. Y así, eso es todo. Así pueden hallar todas las cocientes y una vez que tengan cocientes, tengan resistencias, también pueden hallar sus voltajes en cada resistencia. Ya, muchachos, ahora ahí terminamos. Si alguien tiene alguna duda de algo. Ya, si nadie tiene dudas, entonces continuamos mañana. Sí, nadie. La práctica, Ya. sí, ¿cuándo lo va a Nos subir? vemos mañana, entonces. Tenía que subirlo, creo, ayer en la noche, sí, no he podido por el tiempo. Así que ahora mismo lo voy a empezar a hacer y a lo mucho sería hasta la tarde. Sí, no se preocupen por la práctica, va a ser súper fácil, así que no les va a tomar, a lo mucho les tomará 1 hora. Así que les voy a enviar, de este día no pasa, pero, así que eso, lo voy a enviar en el grupo de Telegram, en nuestro grupo de Telegram. Los que no saben, tenemos grupo de Telegram y el link pueden pedirme a mí o a sus compañeros, ¿no? Porque los compañeros seguro están la mayoría. ¿Otra pregunta? ¿Nadie? Ya. Vamos a continuar entonces mañana. ¿Está bien? Yo me retiro. Hasta mañana a todos. Gracias, Ausi, hasta luego.